Hola a todos mis alumnos y alumnas, obviamente. El día de hoy vamos a ver historia. Es un tema bastante largo, de hecho está muy extenso, serían dos secuencias, pero lo voy a resumir en estas diapositivas para que ustedes lo comprendan mejor. Y vamos a empezar con esto, que a mí me encantó la imagen, la encontré en internet. Dice aquí la imagen Follow Me, que significa síganme. Bueno, ¿por qué? Por el ser nacionalista. De hecho, el nacionalismo surgió a finales del siglo XIX para convencer a la gente de que estaba bien, convencer al pueblo de que estaba correcto ir a la guerra, para incrementar su poderío y poder expandirse. Querían justificar el hecho de ir a un lugar y empezar a conquistar, a tener enfrentamientos, porque obviamente una guerra pues requiere usar este dinero y recurso económico. Y las primeritas personas que empezaron a aceptar el nacionalismo pues fueron las clases privilegiadas, como los hijos de élite. Y al poco tiempo empezó a haber más voluntarios, ya que creían que éramos parte de una nación y que todo era por un bien común de las personas de ese país. Así que pues empezó un conflicto. De hecho todos los países pues querían un pretexto para generar una guerra, y ese pretexto fue el asesinato de unos archiduques, estos que tenemos aquí. Esos archiduques pues pertenecían al imperio austrohúngaro. De hecho él era el heredero del trono. De aquí, su esposa estaba embarazada de su cuarto hijo. Esta información obviamente no la van a encontrar en su libro, pero igual yo se las proporciono. Y fueron asesinados por este estudiante, un estudiante que fue reclutado por un grupo llamado La Mano Negra. Bueno, pues los asesinó, y este asesinato provocó obviamente que los países empezaran a entrar en conflictos, a usarlo como pretexto para empezar la guerra. Y la guerra pues fue la Primera Guerra Mundial, que duró de 1914 a 1918. Y aquí les pongo unas imágenes que las pueden encontrar en su buscador, de todo esto de que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Pero bien, ¿quiénes participaron en la Primera Guerra Mundial? Estaban dos grupos: los imperios centrales, Triple Entente o aliados. Yo les voy a decir más que nada aliados. Bueno, los imperios centrales se refieren a estos, que era Austria y Hungría. Ya después empezó a agregar lo que viene siendo el imperio alemán, y con la Triple Entente o los grupos aliados pues teníamos al Reino Unido, a Francia, y estaba también Rusia aquí. Y ya también con el paso del tiempo pues se agregó Italia, Japón y hasta el final pues Estados Unidos. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, un conflicto. Una de las batallas que más importantes fue cuando el imperio alemán quiso combatir o irse a París, a la ciudad. De hecho se comenta que en este enfrentamiento a 40 kilómetros de la ciudad se detuvo. De hecho hubo una masacre, hubo muchísimos muertos. Creo que se habla alrededor de 10 millones de muertos. Pues se paró y quedaron atrincherados, ocultos, esperando que uno contraatacara, que el otro se defendiera, y duraron ahí pues 3 años. Y por eso la guerra de trincheras, repito, duró 3 años. Ahí obviamente pues imagínense, es una guerra, los heridos, 3 años de estar ahí escondido, atrincherados, y las enfermedades que esto produjo. Obviamente había condiciones de insalubridad, piojos, una muy mala alimentación. Y pues esto, de hecho aquí en la imagen podemos ver cómo está un soldado pecho tierra, cubriéndose, y generó un montón de enfermedades, ¿sí? Tuberculosis, tétano. Y esto llevó obviamente a que, por ejemplo, la tecnología o los científicos empezaran todavía a ayudar. Y aquí tenemos los aportes de la tecnología. Como podemos ver, autos blindados, que serían como los tanques. Se crearon submarinos, porque también hubo pues lo que viene siendo una guerra tipo naval. Se crearon vacunas que, pues les digo, combatieron la tuberculosis, el tétano, y se empezaron a crear prótesis para, por ejemplo, los soldados que ya regresaban a su casa pues heridos, y empezaron obviamente la nación pues a ponerles pues ya sea como un pie, una mano, como modo de agradecimiento.
Ahora, el uso de armas químicas, igual, van a encontrar muchísima información en su buscador de internet sobre esto. Aquí podemos ver cómo hay unos con máscaras antigases, hasta el burro tiene un gas. Aquí dice el terror de la Primera Guerra Mundial. Sí, de hecho, el primer país que empezó a usar gases, un gas lacrimógeno, fue Francia, pero después Alemania contraatacó con un gas tóxico, el gas mostaza, que produce quemaduras, es decir, quemaba los pulmones y la piel, muy fuerte. De hecho aquí podemos ver, y este gas mostaza dejó contaminadas las tierras, y ya, de hecho, hoy en día no las puedes cultivar por la contaminación del gas mostaza. Bueno, ¿cómo ayudó, provocó un conflicto económico? Bueno, miren, para empezar, los países que estaban aquí luchando en esta guerra, hubo un desabasto, no tenían, nada. La industria, la mayor parte de la industria se dedicaba a hacer armas, a balística. Los caminos y vías estaban destrozados por lo mismo, por la guerra. El hecho de hacer estrategias, quitar un camino, destruirlo, eso era pues parte de también de una estrategia militar. Ahora, los países que no se durmieron y que salieron beneficiados ya como posicionándose como una potencia, sería Estados Unidos y Japón. Ellos lo que hicieron fue abastecer a estos países de lo que ellos necesitaran. Ahí fue la primera participación de las mujeres, igual lo podemos ver en esta imagen, como aquí la mujer fue la que le dio sustento económico a las naciones. Ellas empezaron, como todos los hombres iban a la guerra, las que se quedaban trabajando o sosteniendo las empresas, las industrias, pues eran las mujeres. De hecho, aquí surgió lo que viene siendo el trabajo infantil. Ahora, ¿cómo empezó esto a terminarse? Estados Unidos no quería meterse, él estaba en una posición neutra, pero igual abastecía a los países aliados, pero Alemania le hundió un barco. El presidente en turno de Estados Unidos no quería meterse mucho en problemas, pero la misma población le pedía al presidente de Estados Unidos que tomara cartas sobre el asunto, y el otro no quería. Pero hubo un telegrama de Alemania para México, donde decía o invitaba a México a que formara parte del conflicto bélico, y obviamente a Estados Unidos esto no le gustó, no le pareció. En el telegrama decía que iba a salir beneficiado México con grandes extensiones de territorio. Entonces ahí fue donde Estados Unidos entró y aportó recursos, entre ellos soldados, submarinos, y fue así como los países aliados vencieron a Alemania, al Imperio Austrohúngaro, y firmaron un tratado después de que ellos perdieron, el Tratado de Versalles, que se firmó el 28 de junio de 1919, donde le prohibieron a Alemania tener armas. Le recortaron su ejército, le dijeron que no podía tener gases tóxicos, que no podía tener ciertas cantidades de misiles, le cortaron, como quien dice, las alas. Alemania, aparte de eso, tenía que pagar y reparar todos los daños causados por la guerra, cosa que obviamente no les pareció. Tuvieron que devolver territorios que ya ellos habían conquistado, y eso provocó una distribución de Europa pues ya diferente. El hecho de que firmara Alemania ese tratado, obviamente ocasionó después otra guerra, pero pues así fue como se terminó la Primera Guerra Mundial. Ahora, fue como surgió la ONU. Los países aliados invitaron a los demás países que no habían formado parte del conflicto a que se unieran y que se ayudaran juntos y salieran, digamos, airosos como naciones, con la condición de que no entrara Alemania, ni Turquía, ni tampoco la Unión Soviética. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Como actividad vamos a resolver lo siguiente: ¿qué nombres recibieron los dos grupos que estaban en conflicto y qué países lo integraron? ¿Qué papel jugó la tecnología en esta guerra? ¿Qué acuerdos se tomaron en el Tratado de Versalles? Está bien fácil, de hecho toda la información esta la acabo de decir. Pero como último comentario, y esto tiene que ver con la situación actual del mundo, me van a hacer un comentario no más de una cuartilla, no menos de media.
pero van a enlazar estas ideas: bioterrorismo, COVID-19 y Tercera Guerra Mundial. De hecho, si tú le pones en tu buscador Tercera Guerra Mundial, te va a aparecer todas estas imágenes. Te leo una de las noticias. El presidente de El Salvador crea una lucha contra el COVID-19, es una tercera guerra mundial. Acá está otra, la Tercera Guerra Mundial ya llegó. ¿Cómo se relaciona? ¿Qué parte de la historia nos afecta ahora? Dicen que el que conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, ¿tú cómo relacionas lo que pasó en la Primera Guerra Mundial con lo que está pasando ahorita? ¿Tiene mucho que ver? Bueno, todas tus opiniones, tus comentarios, los espero. Envíame todas tus actividades por el WhatsApp y yo voy a estar revisándolos. Sería todo, muchachos. Hasta la próxima.